alcances, pero vamos a enfocarnos el día de hoy en la parte que son interruptores. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, con toda confianza me pueden interrumpir. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a darle una buena salida a la respuesta. Este es el contenido de lo que vamos a platicar. Vamos a hablar un poco de qué es el mantenimiento, por qué es importante. Vamos a hablar justamente de ese abanico, de las técnicas de diagnóstico. Hay un tema nuevo que se conoce como el mantenimiento basado en la condición. Entonces vamos a hablar también de ese aspecto. Vamos a hablar específicamente de dos técnicas, una que se llama Prodiag Breaker y otra que se llama Prodiag Lead Unit, que son el diagnóstico específico de los interruptores. Y bueno, ya después, si hay tiempo, pues se verán otros temas como ofertas complementarias, ¿no? ¿Perdón, es en específico de la marca de ustedes o de cualquier prácticamente es en específico de la marca nuestra. Sí hay, incluso si nos da oportunidad, podemos ver el abanico de qué equipos son los que se cubren con este diagnóstico. Pero prácticamente un 80% sería hacia equipos propios. ¿Sí? Muy bien. Lo primero que comentamos es que siempre es un gran día cuando no hay fallas inesperadas. Siempre es un gran día cuando nosotros, como encargados de algún sitio, de algún edificio, de alguna industria, pues estamos ahí, pues ahora sí que siendo productivos, ¿verdad? En el día todo está trabajando bien, no hay fallas, no hay paros, ¿verdad? No hay situaciones que nos causen problemas. Se acaba el día y nos podemos ir a casa, pues sabiendo que todo se quedó funcionando, ¿verdad? Nos podemos venir a tomar una plática, ¿verdad? O podemos ir a ver a la novia, ¿no? A disfrutar a los hijos o a los nietos, ¿no? Y eso lo podemos lograr pues teniendo adecuados planes de servicio, adecuados planes de mantenimiento. Si es posible, ¿no? O sea, hay veces que siempre pensamos en la parte eléctrica y a lo mejor es común que vengan los sobresaltos, ¿no? A lo mejor nos imaginamos siempre ahí con algún contratiempo, con algún problema, algún sobresalto, pero eso no lo podemos ahorrar si justamente hacemos un trabajo de mantenimiento, un trabajo proactivo todos los días, ¿no? Habrá alguna eventualidad, como siempre en un automóvil, no falta que se nos ponche alguna llanta, no falta que se nos ponga alguna lámpara, pero la mayoría de las cosas las podemos corregir si tenemos un adecuado plan de mantenimiento, ¿no? Unas acciones proactivas. Entonces, sí se puede lograr y vamos a ver algunos de los elementos que se pueden ir implementando para lograr este tipo de cosas. Antes, pues es la situación de que si se produce alguna falla, si se produce algún paro no programado, pues ese paro no programado indiscutiblemente tiene consecuencias. Las consecuencias, pues a veces son en el tema económico, porque al final todas las industrias, todos los negocios tienen algún proceso comercial. Y algunas veces también nos puede llevar hasta el tema de las vidas humanas, ¿verdad? Algunas veces, por ejemplo, en el tema de hospitales, pues alguna falla, algún paro no programado, pues nos puede llevar a una situación de la pérdida de una vida. Y también en alguna otra industria, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de que ha habido siniestros, por ejemplo, en industrias pues, pesadas, ¿no? En industrias metalúrgicas o algún proceso complicado que por la misma magnitud de la falla pues puede causar grandes destrozos tanto en los equipos pero también en las personas. Entonces, si lo vemos simplemente por el tema de la continuidad de servicio, pues la continuidad de servicio hace que no tengamos estas pérdidas, porque cada vez que un proceso se detiene, pues dejamos de ganar, ¿verdad? El proceso se detiene, no está siendo productivo. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Estamos dejando de producir.
pero también cuánto tiempo nos va a tomar volver a la normalidad, volver a arrancar el proceso. ¿Cuánta materia prima se nos echó a perder en ese tiempo que se quedó detenido? ¿Verdad? Algunos factores de calidad se pueden ver afectados, y aunque el proceso aparentemente sigue, pudiera ser que la calidad de esos productos no fuera la mejor, no fuera la óptima. Entonces, siempre que hay una falla en un sistema, hay pérdidas, ¿no? Siempre hay pérdidas. Entonces, la idea es poder evitar esas pérdidas. Y es que sí es posible, realmente las instalaciones, los equipos fallan por diferentes factores, pero hay una estadística que nos indica que un 77% de esas posibles causas se pueden corregir, se pueden prever con un adecuado plan de servicios. Hay algunos factores naturales, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor descargas atmosféricas, inundaciones, ¿no? Algunos factores que sí, de plano, es muy difícil prevenirlos, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que haciendo unas buenas rutinas, unos buenos trabajos, sí podemos anticiparnos a esas posibles fallas. Podemos, por ejemplo, como el tema de los automóviles, ahora que está tan de moda la verificación con el escáner, ¿no? También ya hay ese tipo de técnicas también en los aparatos eléctricos, entonces también se puede hacer un diagnóstico anticipado sobre los equipos, de tal forma que no tenemos que esperar a que una falla se manifieste de forma catastrófica para darnos cuenta que ahí hay una falla en el equipo. Con un diagnóstico anticipado podemos anticiparnos a esas fallas, podemos identificarlas cuando están en una etapa muy temprana, y al identificarlas de ese modo, entonces podemos actuar de una forma más oportuna. Entonces, justamente de eso vamos a hablar, de un conjunto de técnicas, de algunas herramientas novedosas que nos permiten justamente anticiparnos a las posibles fallas. Y es que, hablando del mantenimiento, típicamente se manejaba, o hay diferentes alcances, diferentes tipos de mantenimiento. El primero de ellos, pues es un mantenimiento reactivo, que más bien es cuando no hay mantenimiento, ¿verdad? Cuando realmente no tomamos ninguna acción, cuando dejamos que los equipos sigan trabajando, sigan haciendo su proceso, y se les atiende hasta que el equipo falla, ¿no? Cuando el equipo se deteriora, cuando el proceso se interrumpe por alguna falla, es cuando hacemos un mantenimiento reactivo. Ese tipo de mantenimiento, pues por lo general es muy costoso, porque los equipos pues ya se degradaron de tal forma que volver a echarlos a andar, volver a repararlos, pues implica mucho tiempo, implica muchos recursos, a lo mejor hasta dificultad para conseguir las refacciones, porque quizás algunas veces pueden ser equipos que son todavía de línea, digamos, son equipos todavía vigentes comercialmente, pero como nunca les damos mantenimiento, no tenemos ni idea de dónde conseguir las refacciones, ¿no? Entonces se presenta el problema y empezamos a batallar, empezamos a correr. Perdón, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene, de acuerdo a la ley, no lo que hace Flyer, no lo sé, si es que lo sabes, ¿cuánto tiempo tienes de respaldo en cualquier equipo? O sea, con esto de las innovaciones, cuando tienes un equipo trabajando y te llega a fallar, porque yo también he visto algo de estadísticas, si no te falla un equipo en 2 o 3 meses, sobre todo electrónico, que trae una parte electrónica, realmente el equipo te va a durar muchos años. Así es. Pero esos 2 meses son críticos, y en esos 2 meses tú tienes una falla, y ya me falló el equipo. Oye, nada más es una pieza, de cambiarla, es más rápido. Muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Es tan nuevo que todavía no tengo refacciones. Y luego, cuando pase el tiempo, te dicen lo contrario, oye, es tan viejo que ya no tengo refacciones. Entonces, lo que yo te quería preguntar era, ¿cuánto tiempo tiene obligación la industria en general, la industria fabricante de equipos, cuánto tiempo tiene que darle respaldo a un equipo? Porque actualmente, pues, en 3 años, no, pues ya tiene 3 años, una computadora. Ajá. A los 3 años que te dicen, no, hombre, eso Sí, ya eso le pero aquí es, y ahora de ley, ¿cuánto tiempo tienes de respaldo para poder?
Mira, yo no conozco el tema de la ley, no sé si algunos de mis compañeros sepan, pero nosotros como práctica, en la práctica, ok, ustedes como práctica lo que hacemos es que prácticamente diferenciamos los equipos como equipos críticos y equipos generales. Un equipo crítico puede ser, por ejemplo, un interruptor, los interruptores, los breakers. A esos tableros que son los críticos les damos un tiempo de respaldo de 10 años. ¿Sí? Después de que el equipo ya se ha declarado como un equipo que ya se suspende su comercialización, nosotros prevemos un stock de refacciones que vamos a tener ahí disponible para cuando se necesite. Y ese stock de refacciones lo prevemos para que nos dé 10 años de duración. Eso sucede, por ejemplo, en interruptores, por ejemplo, imagínate como un Master Pack. El modelo Master Pack M es el Master Pack que nosotros vendimos en México entre el año 1986 al año 2000. Entonces, todavía teníamos refacciones hasta el año 2010. Y prácticamente nuestro stock real de refacciones lo prolongamos hasta el 2015. ¿Sí? Entonces prácticamente nosotros a ese interruptor, por ejemplo, en nuestras cartas o nuestros documentos que extendíamos a los clientes cuando sí nos lo pedían, les decíamos 10 años de refaccionamiento. Lo cierto es que llegamos hasta 15. Hay otros equipos menos comunes, menos críticos. Por ejemplo, quizás un centro de carga, quizás un tablero de alumbrado, que son equipos que también en temas de costo son menos impactantes, ¿no? Entonces, en ese tipo de equipos que tienen esa característica inferior, pues el tiempo de respaldo son quizás 5 años, porque también no son tan críticos para la continuidad del proceso. ¿Sí estamos? Entonces, más o menos es la forma en la que nosotros lo llevamos a cabo. Sí, bueno, y de acuerdo a hay una ley que es la ley de protección del consumidor. Es la que marca 5 años también que debe de haber. 5 años, porque antes eran 10, pero si ya son 5, pues ya son 5. Productos que se expenden al consumidor. Es que eso pasó con el FED. Eso es a partir de que lo sacan del mercado. O sea, es a partir, tiene razón, es a partir de que lo Lo sacan. más es que la ley no especifica a detalle, se dice que debes de garantizar que 5 años de que haya refacciones, ¿no? A partir de que lo vendan. ¿Incluso cuántos puedes tener del equipo? ¿Cuánto que pasa? Si el equipo, ¿cuántos años tiene el equipo? Es que depende de los equipos. Por ejemplo, ahorita decían El las Master computadoras. Pack. Las computadoras nos daban 3 años, ¿no? Pero el Master Pack. Los interruptores de potencia, los equipos de potencia, típicamente su vida útil es alrededor de unos 15-20 años, ¿sí? Los equipos de potencia. Lo cierto es que los equipos duran todavía más años, ¿sí? O sea, normalmente hay gente que adquiere un equipo de potencia y aunque nosotros digamos tiene entre 15 y 20 años de uso, esto depende mucho también de la aplicación, donde se utiliza. Pero hay algunos mercados, por ejemplo, plazas comerciales o edificios comerciales, que los equipos pues prácticamente no están switchando, muchos de ellos están en una subestación cerrada, en un cuarto de una subestación, y eso hace que los equipos se mantengan más sanos por más tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos que los equipos duran de 15 y 20 años, hay quien nos dice, no es cierto, duran 30 años, ¿no? Duran 30 años. Y al revés también puede ser, depende del medio ambiente donde estén operando los equipos. Sí. Ya son condiciones, depende del switcheo, depende también del mantenimiento. Exactamente. Pero prácticamente nosotros decimos que un equipo de potencia dura entre 15 y 20 años. Y normalmente, entre 15 y 20 años, pues ya ese equipo ya se amortizó también financieramente, ya es un equipo que se amortizó bastante. Y ya después de 15, 20 años, tecnológicamente
tecnológicamente todavía pueden ser útiles, porque en el tema de equipos de potencia la tecnología no es tan rápida, no es tan avanzada. Entonces tecnológicamente 15, 20 años todavía pueden estar bien, ¿no? Pero ya a lo mejor un equipo que tiene 20 años, 25 años, pudiera ser que ya tecnológicamente se haya empezado a quedar rezagado, financieramente ya se super amortizó y ya más bien conviene en ese periodo 20, 25 años seguro ya empezar a pensar en la modernización. Pero entonces es más fácil cambiarlo que refaccionarlo, que barato, ¿no? Sí. Más barato. Sí, definitivamente, ya cuando un equipo tiene 20, 25 años, ya lo más conveniente es actualizar, sustituir ese equipo por uno nuevo. O sea, 20, 25 años es un buen número. No Sí, se te es hace un buen excesivo. ¿Eh? No se te hace excesivo. O No, sea, hay equipos que tienen 40 años trabajando. bueno, ya lo sé, pero se trata de algo, de hacer bien las cosas. O sea, Por eso también digo, hechas sí, una- o sea, yo puedo entender que te puede durar toda la vida, No, pero no es la idea de que tratemos así las cosas. O sea, la idea también es tener un buen panorama. Yo hubiera pensado 15 años. Sí. O sea, yo Pero hubiera es que pensado también 15 sucede una años. cosa, luego ellos también les sucede, sale un equipo también hecho y la gente lo busca, y lo busca en los silver series que le llaman, por ejemplo, Rubber Automation. Salió tan bueno el equipo que te dice, ¿sabes qué? Yo quiero el mismo. Oye, pero yo quiero el mismo, y si no, no te compro. De acuerdo, pero Y siguen entonces fabricando. lo refabrican. Por Te eso. lo refabrican porque si sabes, oye, es más caro. No, pero aquí yo estoy hablando de sustitución de equipo. O sea, cuando ya llegas, o sea, 20, 25 años se me hace muchísimo. O sea, yo he visto cables de 30 años Hay otro tema, por Dios, ya cámbienlos. hay otro tema también que, bueno, hablábamos ahorita justamente de la evolución tecnológica. Y por ejemplo, hace rato resultaba que el Master Plugin lo vendimos entre el año 86 y el año 2000. En el año 2000 vino el cambio al modelo MW. Entonces eso nos habla de que tecnológicamente pues, ese brinco nos duró 15 años, ¿no? Entonces, a lo mejor al cabo de los 15 años el equipo pudiera estar en buenas condiciones, pero ya tecnológicamente podemos ir pensando en la modernización. Entonces realmente son como que diferentes factores, ¿no? Y pues cada empresa o cada usuario final pues tiene al final sus propios criterios y también sus propios recursos, ¿no? Porque si ellos van previendo esa modernización cuando ya el equipo se amortizó financieramente, ya se depreció, entonces quizás esa depreciación la puedan lograr en 7 años, 8 años, y a partir de entonces poder empezar a ir juntando una eventual modernización. Bueno, la idea de la depreciación es que tú juntas desde el año cero. Ajá. O sea, la idea de exentarte de impuestos en la depreciación es que tú vas juntando desde el año cero al 1, 2, 3 para que cuando llegue la depreciación al año 7 tú tengas la lana para comprarlo y nada más pagas el valor de rescate y comprarías uno nuevo. Exacto. Muy bien, bueno, entonces esta es la parte del mantenimiento reactivo, cuando realmente no hacemos algún trabajo, no hacemos alguna acción proactiva, sino que reaccionamos cuando sucede la falla. Después viene el mantenimiento preventivo. Este mantenimiento preventivo es como el mantenimiento que le hacemos a los automóviles cuando el fabricante nos dice, oye, cada 10.000 kilómetros me lo traes, ¿no? Cada 10.000 kilómetros hay que checar el aceite, hay que checar esto, lo otro, aquello, y se hace un mantenimiento menor o un mantenimiento mayor, pero cada 10.000 kilómetros hay que traerlo, ¿no? Entonces, ese mantenimiento preventivo viene siendo como un mantenimiento programado, ¿no? Un mantenimiento ya calendarizado, ¿sí? Y este mantenimiento, pues la verdad es que sí corrige muchas cosas, sí corrige muchos elementos, pero pudiera ser que algunas cosas se puedan anticipando, ¿verdad? Se pueden anticipar algunas fallas, pero a lo mejor también hay algunas que no vemos. Si la falla empieza, por ejemplo, en el kilómetro 11.000 y yo lo tengo que llevar a revisión hasta el kilómetro 20.000,
pues entonces podría ser que ahí algunas cosillas se pudieran ir desgastando de manera excesiva en ese periodo, ¿no? Y hay otro mantenimiento que le llamamos basado en la condición. Ese mantenimiento basado en la condición consiste en un mantenimiento de diagnóstico, un mantenimiento que se diagnostican los equipos, se diagnostican por ejemplo el automóvil con el escáner, y entonces nos podemos dar cuenta si hace falta quizás cambiar algún filtro, ¿verdad? Si hace falta cambiar quizás algún sensor en el caso del automóvil, pero también hablando de los interruptores, pudiéramos darnos cuenta si quizás hace falta cambiar alguna bobina, o cambiar algún mecanismo de resorte, o cambiar algún elemento para que el equipo siga trabajando de forma correcta. ¿Sí estamos? Entonces, ese tipo de diagnóstico ya existe también para interruptores de potencia. Aquí observamos una gráfica que nos habla un poco sobre el tema de esas inversiones para el mantenimiento y también la expectativa de vida útil. Por ejemplo, si yo tengo un equipo que, por ejemplo, no le doy mantenimiento, ¿sí? A ese equipo no se le da mantenimiento, entonces el equipo, pues digamos que su expectativa de vida útil va a ser muy poca, ¿sí? Hablando de tiempo, hablando en años, este equipo, su vida útil va a ser muy poca, y cada vez que yo le dé mantenimiento, va a ser un mantenimiento correctivo que va a ser más grande, más impactante en el monto, ¿verdad?, que aquel equipo que sí le estoy dando mantenimiento. A lo mejor le estoy dando mantenimiento no directamente con el fabricante, pero sí tengo por ahí a alguien que me ayuda a hacerle algún trabajo, ¿no? Esa persona que me ayuda a hacer algún trabajo, pues sí, seguramente le va a estar dando algo de mantenimiento, va a poder identificar algunas situaciones. Si se presenta alguna falla, pues también me va a costar, quizás no tanto como una corrección total, porque sí se va a preocupar un poco por a identificar esas fallas tempranas, y su vida útil va a crecer un poco más, ¿verdad? Ya no es el valor base, sino que a lo mejor crece un poco más. Si utilizamos estas técnicas predictivas con el fabricante, a lo mejor vamos a invertir un poco más en ese mantenimiento predictivo, pero eso va a hacer que nos ahorremos mucho en la parte correctiva, porque vamos a identificar las fallas de una forma temprana, y entonces el equipo no se va a lastimar demasiado, no se va a degradar demasiado, y se va a poder corregir la falla con una menor inversión. Al poder trabajar de esa forma predictiva, podemos lograr que la falla se identifique tan pronto que podamos alargar la vida útil del equipo, ¿sí? Porque estamos dando un mantenimiento mucho más oportuno. ¿Sí estamos? Entonces, esta es una gráfica que tiene como que diferentes vistas, pero justamente nos refleja cómo es el costo, hablando de mantenimiento, con diferentes tipos de proveedores, y ese mantenimiento que se lleva a cabo, cuál es su expectativa en cuanto a vida útil con los equipos. ¿Sí estamos? Sí, está bien. Está bien. Lo que está sucediendo en la industria es que quieren acabar mucho con el mantenimiento por frecuencia. Ajá. Realmente lo que hacen es, ahí son previsiones únicamente. Sí. Y realmente se están yendo al predictivo. Es como en un carro, normalmente hay personas que, por el mismo ejemplo que tú estás poniendo, se la pasan en carretera. Sin embargo, saben que los 10.000 kilómetros te toca cambio de aceite. Si tuvieras un sensor que te pudiera decir que la viscosidad, que todo está en el aceite, todavía está bien para llegar a 15 o 3.000 kilómetros más o 4.000 kilómetros más, pero que pudieras saber que una marcheta del propio carro ya se te rompió y te diste cuenta. Entonces realmente lo que haces es, te vas a los predictivos, porque el predictivo estás midiendo lo que realmente está pasando. Ahora tú supones que hiciste bien el cambio, que cambiaste todos los filtros, que te faltó un filtro. El predictivo te puede decir, ¿sabes qué? Ese filtro lo cambiaste.
a pesar de que ya sacaste el coche, a los 2000 kilómetros empieza un problema, te alarma. Entonces, la tendencia en la industria es acabar con el mantenimiento de frecuencia. Para no estar, o sea, es que lo va a cambiar cada 10.000 kilómetros el aceite, cada 10.000, esté como esté. Y si tú llegas a un carro y le dices, oye, 10.000 kilómetros y cambia el aceite, te das la vuelta a la manzana, llegas a otro taller y dices, oye, necesito que le cambien, ya son los 10.000 kilómetros, ¿qué te va a decir? No, salió muy mal el aceite. Y realmente no necesitabas cambiar el aceite, realmente tenías otro tipo de problemas y el predictivo es lo que queremos, o sea, debemos de tener que te esté alarmando cuáles son los problemas futuros que te van a dar y acabar con el mantenimiento de que esté como esté, hace. Así es. Y justamente se llama Es el la idea. tema de los predictivos. Por ejemplo, en esta lámina que se ve ahora, esta lámina muestra lo que serían diferentes versiones de planes de servicio. Les llamamos planes de servicio porque cuando nosotros tenemos una instalación eléctrica, pues no se trata solamente de darle mantenimiento, ¿no? Ese mantenimiento preventivo que se hace de forma programada, sino que a lo mejor se requieren otros servicios, como quizás sea asistencia telefónica, asistencia en sitio para atención de emergencias, otros servicios como partes de repuesto. Por eso les llamamos planes de servicio, porque realmente son diferentes módulos los que pueden requerir una instalación. Y dentro de estos planes de servicio hay un módulo que se llama mantenimiento predictivo. ¿Sí? Este mantenimiento predictivo va a ser justamente ese diagnóstico que vamos a ir haciendo de manera anticipada en los equipos. Vamos a hacer los equipos para anticiparnos a posibles fallos. Y realmente de esa parte es de la que vamos a hablar. Los otros módulos son más o menos comunes, por ejemplo el mantenimiento periódico, que es el que se hace cada cierto tiempo de forma programada, la asistencia 24/7, una asistencia telefónica en caso de emergencia, la asistencia en sitio asegurada, garantía de la disponibilidad de una persona para estar en sitio. Incluso hay algunos clientes que quieren que esa asistencia pues ya también vaya cubierta con sus viáticos, con su mano de obra, que vaya cubierta con sus reparaciones. Es como cuando tenemos una póliza de seguro de un auto y queremos una cobertura total. La cobertura total nos pide un pago y todo está cubierto, ¿no? Entonces sería prácticamente como este alcance, como un alcance único. Pero también hay coberturas de automóviles parciales, ¿verdad? Cobertura básica. Entonces sería como otro sabor diferente de planes de servicio. Vamos a enfocarnos en lo que sería el mantenimiento predictivo, porque realmente pues ese es el tema de esta reunión. Y es que en el mantenimiento predictivo, por ejemplo, observamos estas imágenes que muestran algunos cubículos, algunos equipos que han fallado. Acá en la primera imagen, este es un cubículo de una subestación donde en este cubículo había unos fusibles, pero los fusibles en lugar de abrir, en lugar de seccionar, pues realmente se fueron consumiendo. Y entonces al irse consumiendo, pues se quemó toda la carcasa, toda la envolvente. Y por eso este relevador, este control, pues está todo flameado, ¿no? Está todo lleno de humo. Por ejemplo, si observamos aquí este pedacito que se observa el otro, pues realmente es el mismo tipo de equipamiento, pero no está completamente limpio, y ese de acá pues está todo flameado. De este lado observamos un cubículo también de media tensión, donde hay un aislamiento, pero este aislamiento se degradó, se debilitó, y entonces hay corriente que empezó a fluir por el aislamiento, ¿verdad? Pues se fue fragmentando, se fueron haciendo conductos, y empieza a fluir la corriente por él para llegar al envolvente. Y vemos aquí que se empiezan a formar como caminos, ¿verdad? Como nervaduras de corriente, que por ahí ha estado pasando justamente la corriente. Quizás esto en una etapa temprana, pero ya más avanzado que nos puede llevar a una conducción franca de corriente, ¿no?
Entonces también aquí hay tema de descargas parciales. Después observamos algunos interruptores donde la corrosión, el óxido, ¿verdad?, han ido deteriorando los mecanismos. Esas situaciones las podemos nosotros ver de forma anticipada con estas técnicas avanzadas de diagnóstico. Las técnicas avanzadas de diagnóstico nosotros les llamamos PRODIAG. PRODIAG como una etapa temprana, como un primer nombre. Y ese primer nombre de PRODIAG se complementa con alguno de estos que aparecen aquí, por ejemplo, PRODIAG Breaker, PRODIAG Corona, PRODIAG Unit, ¿sí? Entonces, esas son las técnicas avanzadas de diagnóstico que justamente nos permiten identificar el estado de los equipos de una forma anticipada. Algunas de ellas se van a hacer en equipos de media tensión, otras de ellas están enfocadas para equipos en baja tensión. Y también las que están en color verde son pruebas que se hacen estando el equipo deselectrizado, ¿sí? Se desconecta de la red para poder hacer el diagnóstico. Y las que están en color naranja se hacen estando el sistema trabajando, ¿no? Estas pruebas, por ejemplo, las que vamos a ver nosotros con más detalle, es la que se llama PRODIAG Breaker, que nos ayuda a evaluar la parte mecánica de los interruptores. Cuando el interruptor abre y cierra, ¿sí?, hay todo un desplazamiento mecánico, toda una cinemática. Eso lo evaluamos con PRODIAG Breaker. El interruptor tiene una unidad de disparo. Esa unidad de disparo se evalúa con PRODIAG Trip Unit. Entonces, PRODIAG Trip Unit es para la parte del cerebro de los interruptores de potencia. Después hay, por ejemplo, el PRODIAG Medium Voltage Relay, que es algo parecido a PRODIAG Trip Unit, pero se va sobre el relevador que trabaja en el interruptor. ¿Sí? Es algo similar. Hay una más que es para evaluar los fusibles de media tensión, PRODIAG Fuse. Después aparece PRODIAG Corona, que es para identificar esas descargas parciales, ¿sí?, identificar cuando los aislamientos están empezando a degradar. Y PRODIAG Thermography, que esta quizás es de las más conocidas, de las más difundidas, que es prácticamente el uso de una cámara termográfica para identificar unos calientes. Sí, al fusible de MET, ¿sí? ¿Qué prueba le haces? ¿Perdón? Al fusible de MET, ¿qué prueba le haces? Ahorita viene un poquito más adelante. Comentábamos que algunas de ellas se hacen estando los equipos electrizados o deselectrizados, porque, por ejemplo, hablando de PRODIAG Corona y Thermography, pues tienen que estar los equipos en condiciones plenas de trabajo, ¿no?, para identificar esas posibles fallas. Y estas otras, el equipo se desconecta para hacer un diagnóstico mucho más a fondo, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar de ellas. La primera, que se llama PRODIAG Trip Unit, es una herramienta en donde se utiliza un software que se llama Proceder. Este software Proceder lo tenemos, digamos, forma parte de la expertise que ha ido trabajando Schneider a partir de tantos años de estar en las redes eléctricas y de estar en tantos países. No nada más es una herramienta local, realmente es una herramienta global, ¿sí? Todo el mundo usamos esta herramienta para evaluar los interruptores. Prácticamente lo que hacemos es que en unas maletas hemos colocado las pruebas que se hacen en los equipos en la línea de producción. Esas pruebas de la línea de producción ahora las hemos llevado a maletas portátiles, de tal forma de que esas pruebas las podemos llevar a sitio, en donde los equipos tienen ya 10, 15 años de operación, y podemos repetir esa prueba que se hace en la línea de ensamble. Nosotros con estas maletas inyectamos una corriente directamente en los sensores que tienen los interruptores. En este caso hablamos de interruptores como el Masterpack M, Masterpack NT, NW, o los interruptores Compact en estas versiones. Inyectamos aquí una corriente que detectan los sensores, y
y la unidad de control, la unidad de disparo, analiza esa corriente y si está por arriba de sus valores de falla, ¿verdad? Está de acuerdo con los ajustes que haya tenido, la unidad de disparo, la unidad de control debe de mandar la señal de disparo. Ese tiempo de respuesta se alimenta a la unidad, a la consola de prueba, y entonces podemos verificar si el impulso de corriente que se le dio está respondiendo la unidad en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto. Aquí por ejemplo, observamos esta. Vamos a poner un video que justamente nos habla de esta herramienta. Incluido en la oferta de servicios, Schneider Electric ofrece mantenimiento predictivo para su instalación eléctrica. Para ello, llevamos a cabo diagnósticos periódicos en sitio para predecir fallas y garantizar la óptima continuidad de servicio. Nuestros servicios de diagnóstico se fundamentan en nuestros ingenieros con alto nivel de especialización, herramientas exclusivas del fabricante, desarrolladas y continuamente actualizadas en base a la experiencia en sitio. Veamos específicamente a la herramienta de diagnóstico ProSelect. ProSelect es una herramienta de diagnóstico para equipo desenergizado. Es utilizada para verificar la protección de relevadores y la selectividad aguas arriba y aguas abajo de interruptores de baja tensión. Gracias a las conexiones especialmente diseñadas, el kit ProSelect se instala rápidamente. El interruptor es claramente identificado en el software ProSelect, indicando los ajustes reales de calibración. El software despliega la curva de disparo. Los expertos miden el tiempo de disparo ante la inyección de corriente en el circuito secundario de los transformadores de corriente. Se verifican los tiempos de apertura en distintos puntos de la curva de disparo. El software ProSelect también puede ser utilizado para verificar la selectividad aguas arriba y aguas abajo del interruptor bajo diagnóstico. Los expertos explican los resultados al cliente y manifiestan las recomendaciones que apliquen a cada caso. Un reporte detallado con comentarios se envía al cliente, indicando claramente las recomendaciones identificadas. Nuestro equipo de trabajo tiene una experiencia reconocida en el diagnóstico de equipos de distribución eléctrica y las tecnologías relacionadas. Nuestros expertos en servicios están respaldados por procesos y herramientas desarrolladas por Schneider Electric. Ellos son capacitados periódicamente para mantener e incrementar sus habilidades. Nos sentimos firmemente convencidos de que estamos en condiciones de ofrecerle un servicio personalizado para maximizar el rendimiento y optimizar el costo de su inversión inicial y durante el ciclo de vida de sus procesos. Contacte con nosotros para hablar sobre sus necesidades de servicios. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo identifican ustedes que esa curva de disparo que aparece ahí en el software sea la que corresponda a la corriente de cortocircuito y demás parámetros de ajustes en ese momento? Que a lo mejor pudieron haber sido los originales, Ajá. que ya no corresponden a lo real. Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Hacen primero un estudio previo o cómo lo hacen? Bueno, en realidad nosotros, digamos, en ese alcance de ProSelect, cuando nosotros llegamos al sitio, pues ya el interruptor tiene ciertos ajustes, está de cierta forma. Lo que nosotros verificamos es que realmente el interruptor esté trabajando bien en esos ajustes que tiene. Ya realmente es responsabilidad del usuario final, por ejemplo, tener actualizado su estudio de cortocircuito, ¿verdad? Su estudio de coordinación de protecciones.
Entonces lo que nosotros verificamos es que el equipo como unidad esté trabajando de forma correcta, que esté respondiendo de forma correcta. Y se prueba no nada más la posición en la que tiene el breaker, sino que se puede probar alguna otra configuración de curva, ¿no? Porque lo que queremos es verificar que la unidad de disparo trabaje bien. Ya si el usuario final, a lo mejor él acaba de hacer un estudio de coordinación, acaba de hacer la actualización de sus estudios, nos puede dar esos valores para que nosotros recalibremos el equipo, reajustemos el equipo en los valores que debe de llevar y se hace la prueba con la nueva configuración. Pero realmente lo que nosotros verificamos en esta prueba es el buen funcionamiento del equipo. No verificamos que el estudio está actualizado. ¿Qué corresponde? ¿Sí? Gracias. Cuando uno recibe el equipo, se acuerda en sitio, Ajá. y uno tiene la obligación corretiza de entregar al usuario el manual con el cual debe operar el mantenimiento. Ajá. La pregunta es, ese mantenimiento que ustedes sugieren en sus catálogos se refiere al correctivo, preventivo o predictivo, porque no es. Sí, ese mantenimiento sería prácticamente preventivo, el que se hace de forma periódica, de forma programada. Sí, prácticamente sería eso. Ahorita nada más está probando nada más lo de baja tensión, pues ahora sí el TC a 5 o 10 amperes, pues que es lo que tiene que dar 5 amperes. Ya está viendo el relevador para acá, ¿no? Pero no realmente lo de alta corriente. Exacto. Nada más está viendo el funcionamiento, el control, pues. El control. Estamos viendo la parte de la unidad de disparo nada más. Así es. Por ejemplo, aquí en este caso aparecen los datos. Aparecen los datos de un interruptor. En este caso este es un compact MSX con una unidad de disparo, con una transformador de corriente que está calibrado o está ajustado a cierto valor de corriente, y aparecen aquí los datos generales del equipo, ¿no? Los ajustes a los que está calibrado. Entonces, utilizando esta información, nosotros generamos, utilizando el ProSelect, utilizamos la curva de disparo. La curva de disparo que relaciona el valor de intensidad de corriente con el valor de tiempo en segundos. Y en esta curva de disparo, entonces dependiendo de los valores con los que esté calibrado, nosotros inyectamos corriente primaria en el equipo. Esta corriente, de acuerdo con la curva, se espera tiempos mínimos de operación y tiempos máximos de operación. La maleta ProSelect recibe el tiempo en el que tardó el interruptor en abrir, ¿sí? Y al recibir esa señal, entonces ya podemos comparar si este tiempo medido, este tiempo real de operación, pues está dentro de los parámetros. ¿Sí estamos? Entonces, justamente nos ayudamos de este software para poder hacer la gráfica y poder definir qué valores son los que se van a inyectar. ¿Sí? Esto siempre lo haces, todo esto lo tienes cuando el equipo está desiniciado. Correcto. ¿Por qué han hecho eso? Mira, antes en la situación de algunos años, tú sabes que finalmente lo que va a ser un relevador, o la parte de relevadores de un interruptor, va a ser abrir. Normalmente tenías pues, unas cajitas así con una situación transparente que eran los relevadores. El relevador de flete, el relevador de sobrecarga, el relevador de tiempo corto, el relevador, todo. Entonces simplemente abrías, sacabas y metías un peine, lo debía haber visto tú, y entonces te podías dar la oportunidad de hacerlo sobre la marcha. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres hacer es un estudio y no en ese momento vas a sacar un solo interruptor, sino vas a sacar 5, 6, 7, 10, vas a dejar toda la planta sin energía. Entonces, realmente es un problema. Ustedes se podrían conectar, o sea, ¿por qué lo hicieron así? Esa es la pregunta. Conectar directamente a lo que es la parte del relevador, como lo hacemos en los
equipos viejos que tenían las cajitas, ibas sacando cada cajita y decías que este estaba en calidad. Meter los 5 amperes, los 10 amperes, lo que fuera necesario. Este es el de desbalanceo. Este tiene que actuar con un cuarto de ampere, medio ampere, 250, lo que fuera. Y así lo ibas haciendo. Y después ya quitabas tus peines y te quedaba tu equipo trabajando. ¿Por qué lo han hecho así? Esa parte sí existe, sí se mantiene, pero justamente para los equipos de media tensión. En este caso, este equipo que estamos aquí probando es baja tensión. Entonces, esta técnica que le llamamos Prodiag Reviewing, en el mapa que veíamos hace rato, estaba para equipos de baja tensión. Hay otra que se llama Prodiag Medium Voltage Relay, y esa que se llama de ese modo está para media tensión, y tiene la misma lógica que tú comentas. Correcto, gracias. Ok, muy bien. Comentábamos que, bueno, decía el software, el video, que en esta diagnóstico también se puede hacer como que una validación de la selectividad, de la discriminación de ese interruptor con el que tiene aguas arriba y el que tiene aguas abajo. Entonces se cargan también los valores de ajuste de los interruptores que están arriba y del que está en aguas abajo con sus ajustes. Y también se verifica que ese equipo pues justamente nos muestre la coordinación contra esos dos interruptores. Aquí cabe hacer notar que igual esta herramienta pues no sustituye al cálculo o al estudio de coordinación de protecciones, porque en el estudio de coordinación de protecciones no se evalúan solo 3 equipos, sino que se evalúan más equipos y también las curvas de daño de los equipos que se quieren proteger. Entonces no es sustitución del estudio de coordinación, es nada más como un análisis puntual de esa partecita. ¿Listo? Muy bien. Ahora, hay otra técnica. Vamos a continuar. Hay otra técnica que se llama Prodiag Breaker. Prodiag Breaker es la parte mecánica de los interruptores. Y esa parte mecánica de los interruptores es justamente la parte que se mueve, ¿no? Los contactos, los polos que están abriendo y cerrando, todo ese mecanismo de energía almacenada, contactos auxiliares. Eso es lo que se evalúa con Prodiag Breaker. Prodiag Breaker sí se puede llevar a cabo tanto en equipos de media tensión, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos algunos modelos, como también en equipos de baja tensión. ¿Sí? En este caso aplica para ambas ofertas. Y igual son maletas que también resultan de nuestra experiencia como fabricante para poder repetir esas pruebas ahora en sitio. Y vamos a ver ahora el video de lo que es Prodiag Breaker. Voy a avanzar un poco porque la introducción es la misma. Experiencia en sitio. Veamos específicamente a la herramienta de diagnóstico Prodiag. Prodiag es una herramienta de diagnóstico para equipo desenergizado. Es utilizada para detectar desviaciones sistemáticas en los interruptores de baja y media tensión, para anticipar posibles fallas. El interruptor es claramente identificado para permitir que las mediciones tomadas en el diagnóstico sean comparadas con los datos del fabricante. En el software de Prodiag, los técnicos indican todas las características del interruptor, como número de serie, año de fabricación, marca, corriente nominal, tipo, capacidad interruptiva y otros. Las características analizadas provienen del uso de sensores especialmente diseñados para una conexión rápida. El software Prodiag calcula las características del interruptor como velocidad, tiempo de respuesta, simultaneidad en contactos, etc. Estas características relacionadas con las tres funciones principales del interruptor, apertura, cierre y tiempo de carga,
son analizados por medio de un método sistematizado, especialmente desarrollado para identificar desviaciones. El diagnóstico se complementa con la visualización y análisis de curvas de respuesta. Las recomendaciones y conclusiones de los expertos son comentadas y respaldadas con argumentos sencillos. Si es necesario, el experto identifica las partes defectuosas en el interruptor con el cliente. Un reporte detallado es enviado al cliente. Dependiendo del tipo de interruptor, típicamente Prodiar, se ejecuta en un tiempo de 30 a 45 minutos, tiempo en que el interruptor debe ser desenergizado. Nuestro equipo de trabajo tiene una experiencia reconocida en el diagnóstico de equipos de distribución eléctrica y las tecnologías relacionadas. Nuestros expertos en servicios están respaldados por procesos y herramientas desarrolladas por Schneider Electric. Ellos son capacitados periódicamente para mantener e incrementar sus habilidades. Nos sentimos... En esa parte de Prodiar Breaker, entonces ahora sí trabajamos con la parte mecánica, ya no es la unidad de control, ya no es la unidad de disparo, sino con la parte mecánica, la parte que tiene movimiento. Y es que hay veces que nos ha pasado que algunos clientes nos dicen, oye, ese interruptor se está disparando, pero no sé por qué, ya le cambié la bobina, ya le cambié el motor, pero se sigue disparando. Entonces es como cuando nosotros nos sentimos mal y nos tomamos un mejoral, nos tomamos una aspirina, pero nos seguimos sintiendo mal, ¿no? Entonces realmente tenemos que ir al médico para que el médico nos haga un estudio, ¿verdad? Un análisis, y en función del análisis nos diga, tu problema es este y tienes que resolverlo con esta medicina y en esta dosis, ¿verdad? Entonces así funcionan también estos diagnósticos. Podemos nosotros identificar realmente cuál es la falla que tiene el equipo y cuál es la forma de corregirla, ¿verdad? En lugar de estar ahí tanteando, ¿no? con diferentes propuestas. Esta es, por ejemplo, parte del reporte que se genera. Una parte del reporte nos habla sobre la evaluación mecánica. La evaluación mecánica para la apertura y el cierre del interruptor. Nos indica en qué tensión de control están operando las bobinas, los motores, porque también se evalúa el tema de la carga del motor. ¿Cuánto tiempo es el tiempo que tarda en hacer la apertura? ¿Cuánto tiempo en hacer el cierre? ¿Y cuánto tiempo en poder cargar el mecanismo de energía almacenada? No es nada más la parte mecánica de abrir y cerrar, sino también incluso la parte fina de sus movimientos. La parte fina de sus movimientos nos habla, por ejemplo, de la simultaneidad de contactos. Esta palabra de simultaneidad se refiere a que yo, por ejemplo, tengo tres polos, ¿no? Típicamente hay tres polos. Cuando yo cierro el interruptor, los tres polos tienen que cerrar de manera simultánea. Si alguno de ellos se queda atrasado, ¿verdad? Aunque sea un tiempo breve, ¿verdad? Eso nos lo estaría indicando el software. Y es que esa simultaneidad a lo mejor empieza siendo pequeña, ¿verdad? Algunos milisegundos, pero con el paso del tiempo pudiera ser un retraso mucho mayor, o incluso ya de plano no moverse. A lo mejor ese polo se queda abierto, cierran dos, pero hay uno que se queda abierto. Entonces podemos justamente anticiparnos ese tipo de fallas cuando estamos evaluando la simultaneidad de forma anticipada. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sé yo si esos valores que estoy obteniendo son buenos, regulares o malos? Sí, les comentaba que estos valores, estas herramientas, surgen justamente de nuestra experiencia como fabricante. Sí, pero ¿cómo sé yo que
Ustedes están en lo correcto, vaya. Si ustedes dicen debe ser 0.3 milisegundos, yo tengo 0.4, 0.2, estoy bien, estoy mal. Pero si no tengo un valor, no sé. Cuando nosotros fabricamos los equipos, todos los equipos que nosotros fabricamos deben de cumplir con normatividades, ¿no? Una norma IEC o una norma NEMA, por ejemplo. Y entonces ya los equipos se prueban para que justamente acrediten esas normas. Esos valores que nosotros estamos diseñando los equipos y que al final son equipos aceptados por la norma, esos valores los reflejamos justamente en el software, los cargamos en este software que empleamos. Y entonces cuando nos da los valores de prueba, nos da los valores que se están midiendo como resultado, pues justamente se comparan contra esos valores de fabricación. Y entonces ya nosotros podemos saber si los equipos en sus tiempos de respuesta están dentro de esos parámetros que nos permite la norma de fabricación o están fuera, ¿no? Si están fuera de esos parámetros, entonces hay una hoja de resumen que nos dice equipo cumple o equipo no cumple, ¿no? Y si no cumple, ¿en qué parte no está cumpliendo? Entonces justamente es a partir de ese cumplimiento con las normas como fabricantes y esa información, esa base de datos es la que planteamos, es la que cargamos en el software. Cuando el equipo se evalúa, se verifica que cumplan con esos valores. ¿Sí? Yo creo que sería muy útil para el usuario si dice tiempo de respuesta 30, 60 milisegundos. Ajá. A mí, ¿qué me dice? ¿Entiendes? En cambio, si la norma me dice, que ahora es una norma, 28 milisegundos, tengo 30, estoy dentro del rango o no estoy. Estoy fuera, ¿no? Así es. Tampoco me está diciendo, bueno, este es el resultado de buenos humanos. Oye, estoy pensando que es lo que ustedes entregan al usuario. Bueno, no está diciendo nada. Sí, al final, ahorita aquí estamos mostrando los valores, pero hay una hoja, hay una parte donde nos dice el equipo está conforme o no está conforme, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos de evaluación las pruebas y detectamos que esos parámetros de respuesta están dentro de lo establecido, pues entregamos justamente el certificado y decimos este equipo está trabajando bien. Pero si no fuera así, el certificado dice este equipo tiene una falla, tiene una deficiencia y hay que corregir, ¿no? Y entonces justamente es el certificado que entregamos, pues es lo que está respaldado por nosotros, ¿no? Y es digamos el avance o la certeza de que el equipo trabaja bien o no lo hace. La página anterior creo que ahí están las respuestas, la hoja de cálculo que tenía la anterior. Bueno, la parte de esta. Ahí dice abajo expected tiempo que mínimo esperado. Y luego la máxima del tiempo. Y dice arriba conclusión. De conformidad, comentarios, todo está bien. La inyección de los puntos están dentro del mínimo y del máximo de tolerancia de sus tripas, o sea que está bien. Se obtuvo 262 y la mínima era 219 y la máxima 300 milisegundos. Pues bueno, creo que esa es la tabla que el ingeniero se refería. Así lo estoy interpretando, forma parte del estudio de coordinación de protección, es otra cosa. ¿Por qué? No forma parte del estudio de coordinación. Entonces, esa forma parte del tiempo medido. El tiempo medido en la prueba. Sí. Es tiempo medido realmente cuando el interruptor se inyecta la señal y abre, ese tiempo medido es lo que se está mostrando aquí. Entonces, sí es una medición real. El tiempo de cierre. Sí, a lo mejor aquí más bien lo que pasa es que esta es una prueba y la otra gráfica viene de otra prueba.
O sea, Pero ambas no tienen nada que ver con la coordinación de cortocircuitos, usted dijo. Esta era exclusivamente para medir la apertura del internet. Sí, para probar el equipo como unidad sola. Normalmente cuando hablamos de un cortocircuito, de una combinación,